Hola amigos, bienvenidos a News Comics. Aquí les traigo el primer arco completo de la serie Absolute Martian Manhunter del 2025 con guión de Dennis Camp y arte de Javier Rodríguez. Espero que les guste. La historia comienza con lo que parece ser el momento inicial de una explosión, con tazas, platos y cubiertos volando por el aire. Una mujer que está en el lugar ha podido notar que el atacante lleva algo puesto que llama su atención, pero no puede terminar la frase. La explosión no la deja. También vemos a un hombre de cabello corto, otra víctima más, que se pregunta por qué las personas hacen las cosas que hacen. Luego vemos al mismo hombre, momentos después, siendo rescatado por un bombero. Mientras tanto, él se pregunta por qué algunas personas se convierten en bomberos y otras en incendiarios. Luego lo vemos en el hospital, siendo revisado por un médico que lo llama Agente Jones y le pregunta si puede oírlo. Y él continúa reflexionando, preguntándose por qué algunas personas se vuelven médicos, mientras que otras se convierten en asesinos. Más adelante, ya sin vendas, el médico le vuelve a preguntar si puede oírlo, llamándolo John. Pero él no responde y solo se pregunta por qué dos personas se enamoran. Finalmente, una silueta negra con un solo punto rojo en medio de la frente aparece, rodeada de humo de colores verde, rosado y azul. Y esta figura dice: «Escucha, oye, compréndeme». Finalmente, John reacciona y vemos que está en un consultorio médico. Él se disculpa con el doctor, diciéndole que estaba a 1.000.000 de millas de distancia, y le pregunta qué estaba diciendo. El doctor, de pie junto a una pantalla con escaneos cerebrales, le explica que sus resultados lucen bien, que solo tiene una ligera hinchazón en el cerebro y una leve conmoción. Le recomienda tomarse 1 o 2 semanas fuera del trabajo y que regrese si experimenta dolor de cabeza, náuseas, vómito, visiones, confusión, entre otros síntomas. Finalmente agrega que, considerando todo, John es un hombre con mucha suerte. John se pregunta si a eso se le puede llamar suerte, mientras un recuerdo de la explosión irrumpe en su mente. El médico agrega que todo es relativo y le informa que su esposa lo espera afuera. Pero John enciende un cigarrillo, así que el médico se voltea y le grita que no puede hacer eso en el hospital. Pero John le responde preguntando: «Entonces, ¿de dónde demonios proviene todo ese humo?». Y vemos nuevamente aparecer esas manchas de colores verde, azul y rosado. Nos movemos a las afueras del hospital, donde vemos a numerosas personas, pacientes y personal médico fumando en el exterior. John está con su esposa, quien le pregunta cómo es posible que le hayan dado permiso para volver al trabajo de inmediato. John comenta que cree que el doctor estaba distraído. Luego añade que su esposa está teniendo una aventura y que él no sabe qué hacer al respecto, ya que aún la ama. Brigitte, su esposa, no puede creer que el médico le haya revelado eso durante un examen médico y lo llama poco profesional. Y luego grita preguntando cómo puede ser posible. El edificio en el que él estaba explotó y es un milagro que haya sobrevivido, por lo que no puede creer que quieran que vuelva al trabajo al día siguiente. John responde que así es el trabajo, pero Brigitte insiste, preguntándole cómo puede mantenerse tan calmado frente a todo eso, y si no comprende que ellos casi lo pierden. Luego lo abraza con fuerza y le dice que lo necesita, y que Tyler, su hijo, también. John le pregunta si Tyler está bien, y Brigitte le responde que sí, que Carla lo está cuidando, y que intentó explicarle lo ocurrido, aunque no está segura de si él lo entendió. Agrega que tienen su primera cita con el nuevo terapeuta del habla al día siguiente. Brigitte continúa, diciendo que él casi no ha estado en casa desde que se unió a ese grupo de trabajo, que ella no conoce a nadie en Middleton y que extraña a su esposo. John le responde que hablará con el agente especial Nelson, pero le recuerda que eso es el FBI y que ellos no suelen dar vacaciones así nomás, mientras enciende otro cigarrillo. Nos movemos a las oficinas del FBI y vemos a John conversando con sus superiores. Uno de ellos le informa que lo pondrá en licencia administrativa con goce de sueldo, de forma inmediata,
ya que después de lo que ha pasado necesita unas vacaciones y que debe pasar tiempo con su familia. Pero John le responde que se encuentra bien y que preferiría trabajar. Pero su jefe insiste en que debería tomarse unos días libres, ya que nadie está esperando que regrese después de lo que pasó. Sin embargo, el otro hombre que está en la oficina, de nombre Newell, interrumpe y dice que tiene algunas preguntas. Pero el jefe Nelson le dice que ese no es el momento y que le dé a John tiempo para recuperarse. Durante todo ese tiempo, John continuó reflexionando sobre por qué las personas hacen lo que hacen, sobre por qué una persona se convierte en policía y otra en criminal, sobre por qué algunas personas se levantan, se visten y se van a trabajar cada mañana, y por qué una mañana en particular se levantan, se visten y se van a hacer estallar una cafetería. Mientras se ven imágenes de la persona que causó la explosión, un atacante suicida con explosivos en el cuerpo. John le responde a su jefe que él está trabajando en 12 casos y que si se tomara un par de semanas de descanso, eso lo retrasaría demasiado. Además, si alguno de esos casos escala a un incidente mayor durante su ausencia, no se vería para nada bien. Su jefe le pregunta si lo está amenazando, pero John le aclara que no, que solo está diciendo la verdad, y que ese es el trabajo que hacen en Grupo Operativo de Terrorismo Estocástico del FBI. Y por estocástico entendemos algo que depende, al menos parcialmente, del azar. Su jefe se queda callado por un momento y luego le pregunta si está seguro de que se encuentra bien, de que ha vuelto a la normalidad. John le confirma que sí, que ha vuelto absolutamente a la normalidad. Pero la imagen nos cuenta otra historia, ya que todo ahí está deformado, con los clásicos colores rosado, azul y verde, más el naranja, como si fuera una obra de Picasso. Su jefe, resignado, le dice que si está tan empeñado en trabajar, él no puede darse el lujo de detenerlo, ya que es tan escaso de personal. Luego le dice que se concentra en los casos abiertos y que no se acerque a la cafetería ni a nadie involucrado en el atentado, ya que ese caso le pertenece al agente Newell, por lo que él es un testigo y no un investigador. John le responde que lo ha entendido, y se nos cuenta que lo que hacen ahí es intentar entender por qué las personas hacen lo que hacen, predecir comportamientos peligrosos, identificar a aquellos que representen una amenaza para el público y detenerlos antes de que hagan algo que hiera a los demás o a sí mismos. Es un poco como tratar de leer la mente. Ellos son como esos adivinos en carnavales o los psíquicos en la televisión nocturna y tienen la misma precisión que ellos. Luego, mientras lo vemos ingresando en la cafetería destruida por la explosión, admite que el problema es que nunca se puede conocer realmente a alguien, no tanto como ellos se conocen a sí mismos. Luego cambia de tema y se pregunta cómo es que sabe que Newell lo odia y que piensa que es frío. ¿Cómo puede ser que él sepa que lo llama el marciano cuando habla con su esposa? Y cuando está dentro de la cafetería, vemos a un ser de los colores que ya hemos mencionado aparecer detrás de él. Y John siente la misma voz que sintió el día de la explosión. Pero esta vez las palabras que se dicen son marciano, distante, diferente, alienígena. Y finalmente, sí. Y John se voltea a mirar, pero no hay nada más que escombros que ilumina con su linterna. Él nos cuenta que en su trabajo se buscan esas señales de advertencia que muchas veces aparecen antes de un comportamiento así. Comportamientos sorpresivos, llamadas de auxilio. Y él se dedica a buscarlos. Primero interroga a la señora Miller, la madre del suicida, y le pregunta si Mike se comportó de manera extraña antes del incidente. Pero lo que más le intriga es cómo puede saber que ella odia los pepinillos y que siempre se los hacía comer a su hijo. Luego lo vemos interrogando a otra persona, preguntándole si Mike hizo algo fuera de lo común. Pero lo que más le intriga es cómo puede saber que el atacante y su mejor amigo de toda la vida hicieron el amor un verano y nunca volvieron a hablar de ello, ni siquiera entre ellos. Luego lo vemos buscando en un baño, donde hay dibujos en la pared, quizá de cuando Mike era niño.
buscando dentro de un lugar oscuro donde ve manchas en la pared y conversando con la vecina de Mike, preguntándole si vio algo raro. Pero lo que más lo intriga es cómo puede saber que ella está diciendo la verdad, pero que a la vez está intentando ocultar su uso casi diario de cannabis. En su línea de trabajo se buscan patrones identificables, cualquier cosa que haga que el mundo no sea aleatorio. Eso es lo que significa estocástico, aleatorio. Luego revive una vez más el episodio donde casi pierde la vida. Ve cómo Mike se hizo explotar a sí mismo, y parece que es demasiado para él, ya que luego lo vemos en el suelo, boca arriba, rodeado por ese humo multicolor, preguntándose cómo sabe todo eso. Y se escucha una voz que se lamenta por esas pobres criaturas atrapadas, que tienen que prenderse fuego a ellas mismas para poder escapar. Más adelante, lo vemos llegando a su casa, pero antes de hacerlo, pasó por delante de ella 3 veces sin reconocerla, a pesar de que ellos han vivido allí por casi un año. Ahora piensa que hay algo realmente mal con él y cree que se está volviendo loco. Luego entra a la cocina donde está su mujer, quien le pregunta cómo se siente, a lo que John le responde que está bien. Luego él la abraza por detrás y ella le pregunta si no habrá vacaciones, a lo que él responde que no. Ahí vemos cómo su esposa está cortando verduras, pero lo que John ve son formas amorfas de los colores de siempre, que mencionan algo acerca de unos recuerdos sobre música viva flotando en una luz de narcisos, cañones abstractos más allá de la física y olas de espuma cuántica que se deslizan suavemente. ¡Monstruos!, dice Brigitte, pero al menos esta vez te dejaron regresar a casa antes de la medianoche. Tyler sigue despierto, está en su cuarto. ¿Por qué no vas a saludar a tu hijo?, le pregunta después. Luego vemos a John entrando en el cuarto de Tyler, a quien vemos concentrado, pintando figuras de arcilla o plastelina. John le pregunta qué está haciendo, pero Tyler no responde, así que John se le acerca y cuando ve lo que está haciendo, las figuras, le pregunta por 2 en particular, y si son él y su madre. Luego las coge con sus manos para observarlas mejor, y le dice a su hijo que lo ha hecho muy bien, que están geniales, pero luego le pregunta dónde está él, dónde está el papá. Tyler, sin decir una palabra, simplemente señala hacia una sombra que se perfila más allá. Ambos miran en la misma dirección y vemos la figura que Tyler señala. Una figura con el cuerpo verde, una cabeza de forma indefinida y un solo ojo rojo en el centro del rostro, que extiende las manos como si intentara alcanzarlos. Durante la noche, John permanece despierto en la cama, inmóvil y con la mirada perdida en el techo. Él intenta no pensar en el humo que ve en todos lados y sobre todo en aquello que lo espera dentro de él. Pero por más que intenta dormir, no puede. Y se dice a sí mismo que, cuando uno intenta no pensar en algo, eso se convierte en lo único que puede pensar. Así que se levanta y sale de la casa para ponerse otra vez a fumar. Pero no sabe que Brigitte también está despierta. Al día siguiente, John se va al hospital de Middleton. Le dice a Brigitte que debe llegar temprano a la oficina e informa a la oficina que va a llegar tarde. Él no quiere que nadie se preocupe. Sentado entre una multitud, espera su turno. Luego vemos un recuerdo de él en su primer tiroteo y del agente Sutri, su compañero de entonces. Y a medida que se va acercando su turno, vemos cómo todo se vuelve abstracto, de los colores que ya conocemos. Y disculpen que no diga más, pero es que este cómic no es para narrarlo, sino para verlo. El juego de colores, las imágenes tan bien dibujadas y la historia que se cuenta, pues es para verlo varias veces sin aburrirse. Creo que es la serie que más me ha impactado de todo este universo Absolute. Cuando llega su turno, el médico que lo atiende piensa en diferentes colores. ¿Cómo más puedo explicar toda esta locura? Parece que está distraído pensando en todos los demás pacientes que tiene que ver, y en que está agotado. Y John también lo nota y se pregunta por qué todos los doctores parecen tan ansiosos y distraídos. Sin embargo, el médico le dice que todo parece estar bien,
y que no hay signos de conmoción ni hemorragia, pero pedirá unas imágenes para asegurarse. Finalmente, con tono calmo, le dice que probablemente sea solo estrés. Aquí vemos otra vez a la figura multicoloresa, que también da su diagnóstico, pero no sobre John, sino sobre el doctor. El olor a sudor, el agotamiento, la locura en todos lados. La situación es crítica y el colapso es inminente. Y volvemos con John, quien, con otro cigarrillo en la mano, piensa que lo que le dijo el doctor, sobre que no tiene nada, al menos es un alivio. Mientras se dirigía una vez más a la casa de la madre de Mike Miller, John le informó al agente Nelson que el doctor necesitaba hacerle más pruebas. Luego lo vemos ahí, sentado en la cocina de la mujer, tomándose un café, mientras le pregunta si puede pensar en alguna razón por la que su hijo habría hecho lo que hizo, cualquier motivo, aunque sea mínimo. La mujer, visiblemente molesta, le responde con firmeza que no, que ya lo ha dicho muchas veces. Eso tiene que ser un error. John piensa que, mientras habla, ella empieza a humear. No como un cigarrillo, sino ella misma, despidiendo humo multicolor de la cabeza, como si sus emociones hirvieran por dentro. Ella le grita que su Mikey era un buen chico, que la visitaba todos los domingos, que la llamaba 3 veces por semana, y agrega que ella conoce a su hijo, o más bien, que conocía a su hijo, y que sabe que él no sería capaz de hacer algo así. Pero John está más preocupado por lo otro, y piensa que, de su cabeza, el vapor sale como si fuera un personaje de dibujos animados furioso, y ese humo multicolor que inunda el lugar termina ingresando por su nariz. Así que inhala profundamente y siente cómo absorbe los recuerdos de Mike Miller, comenzando por su primer día de escuela, bien vestido, adorable y lleno de potencial, inundado por una sensación de amor y orgullo. Luego ve otro recuerdo de él recogiendo flores para el cumpleaños de su madre, seguido por otro del día en que ella le dijo que su padre no regresaría más a casa. Fue ella quien se lo dijo. Luego de haber respirado todos esos recuerdos ajenos, John se atora y termina tosiendo con fuerza las mismas nubes densas de color que inhaló. Así que John se disculpa con la señora y sale tambaleándose a las calles de la ciudad, envuelto en los hilos de colores del humo que aún lo persigue. Mientras camina entre la multitud, piensa que necesita salir de allí, necesita despejar su mente. Sin embargo, los recuerdos continúan irrumpiendo, como el del agente de bienes raíces cuando compró su primera casa. Él intenta avanzar, pero sigue tosiendo, y no importa hacia dónde camine, hay humo en todas partes. Otro recuerdo se manifiesta: su padre encontrando cigarrillos escondidos bajo el colchón y diciéndole que donde hay humo, hay. Pero la frase se ve interrumpida por una gran explosión, muy probablemente la explosión en la cafetería donde casi perdió la vida. Luego vemos que el humo se ha extendido por toda la ciudad y sale de todos: bibliotecarios, trabajadores sociales, contadores, repartidores, obreros. Cada persona emite su propia columna de vapor, vibrante y multicolor, como si fuera una alfombra hecha con bufandas de colores. En medio de esa multitud, John sigue tosiendo con fuerza, tosiendo el humo que no lo deja en paz. Al mirar a su alrededor, lo entiende todo. Las personas están en llamas. No literalmente, pero todas arden por dentro. Y lo más desconcertante es que nadie parece notarlo, o si lo hacen, no les importa. Mientras tanto, él se consume. Su cuerpo no puede con tanto. La tos lo sacude con violencia. Cada exhalación arrastra consigo parte de su cordura. Y aún así, no puede escapar. El humo está en todas partes. Pero ahora el humo no es solo color o vapor. Está hecho de pensamientos, de palabras sueltas, de voces que se cruzan en el aire. Se mezclan risas de bar, discusiones de oficina, listas de compras, frases inconclusas, deseos, miedos. Todo se entrelaza como si la atmósfera estuviese tejida con los pensamientos colectivos de la gente.
John camina entre esa niebla viva, tratando de orientarse, pero sigue tosiendo con fuerza. Las palabras lo rodean y lo abruman. Nada es coherente, pero todo le resulta real. Y cuando ya no puede más, cuando pide ayuda, ya que no entiende lo que está pasando, una voz verde se filtra entre todo ese ruido. Y la voz le dice que respire, que inhale. Él se detiene, confuso, mientras sigue tosiendo, preguntándose cómo puede una voz ser verde. Pero lo es. La voz es verde. Y esa voz lo espera. Siempre ha estado ahí, dentro del humo, esperándolo, mientras vemos cómo ese gran ojo rojo va tomando forma. Y luego todo estalla en una explosión de colores que cubre la página completa. No me sorprendería que este cómic cueste el doble de lo normal por toda la tinta que se usa en la impresión. Es más que un cómic en una tienda, deberían exhibir sus páginas en un museo. Javier Rodríguez se lució. Lo buscaré. John puede sentir esa presencia siguiéndolo, siempre a unos pasos detrás, como si lo conociera, como si supiera exactamente a dónde va. Él sigue avanzando por calles que alguna vez creyó familiares, pero ahora le resultan ajenas. Todo se siente desordenado, extraño, como si Middleton se hubiera transformado en otro mundo. Y se da cuenta de que ya no reconoce nada. Los hidrantes, los autos, las señales, las personas, su mismo reflejo. Todo es un misterio para él. Y ya ni su cuerpo le pertenece. Y no sabe lo que le está pasando. No tiene dirección clara, solo huye, intentando alejarse de algo que no entiende. Él pasa junto a una estación de policía, pero ni siquiera eso le ofrece estabilidad. Nada tiene sentido. Todo lo que lo rodea parece extraño, fragmentado, como si el mundo estuviera construido con reglas que ya no puede comprender. En eso, entre la tos y el mareo, se activa su visión, la Martian Vision, la visión marciana. Pero John no tiene idea de qué es. Mientras continúa tosiendo, John se agarra la cabeza, tratando de taparse los oídos, mientras voces empiezan a hablarle desde dentro del humo. Él pregunta quién está ahí, quién le habla, y la voz le responde: tú, yo, nosotros, estamos conversando. Recuerda. En medio de esa fractura mental, una imagen estalla en su mente, una banda de explosivos, que luego vemos rodeando un torso, el torso de una figura encapuchada, enmascarada, que según la voz es el hombre entre las llamas, la flama humana. Y luego vemos la explosión otra vez. Fuego, escombros, caos, cuerpos caen, gente tose, todo cubierto por el humo. Y John piensa en el humo, pero ya no en el humo convencional, sino en el humo multicolor que lo ha venido persiguiendo, y se pregunta qué estaba ahí esperando por él. Volvemos con otro recuerdo. Esta vez es Brigitte, su esposa, quien le habla directamente, diciéndole a la armada que el edificio entero explotó y que es un milagro que él haya sobrevivido. Y luego vemos a John en el suelo, ese día, sin poder moverse. Y la voz, el ser multicolor, le dice que no fue ningún milagro, que fue él quien lo hizo, que fueron ellos dos. John se incorpora y, viendo a la figura finalmente delante de él, corpórea al fin, le pregunta qué cosa es él. Pero la respuesta no es una sola, sino todas a la vez, como un eco infinito. Mente, casa, matanza, salvación, redención, curación, sala de emergencias. Ahora tú, a través del humo. John no puede moverse, se ha quedado tieso, y el color de su piel, o de todo él, porque ya van varias páginas que no lo colorean para darle un mayor contraste con lo que lo rodea. Se encuentra cara a cara con su contraparte, de color verde, que le dice: ¡recuerda! ¡Mira! En la parte inferior, una instrucción para el lector
indica cómo activar la visión marciana, usando una fuente de luz sobre la página siguiente para ver lo oculto. Pero como aquí no podemos hacer eso, haré que todos tengan visión marciana, ya que primero vemos, en un fondo completamente amarillo, el rostro de John cubriendo casi toda la página. También lo vemos tirado en el piso, boca arriba, como una cucaracha que no se puede dar la vuelta. Y luego, después de usar la visión marciana, vemos que, en medio del vacío, una figura de piel verde se manifiesta. Su cabeza oscura y alargada apenas deja ver un único ojo rojo que brilla intensamente. Él está rodeado por fragmentos de color, formas flotantes y geometrías imposibles, como si toda la estructura de la realidad estuviera quebrándose a su alrededor. Y se presenta finalmente ante nosotros, o más bien ante John, a quien le dice: nosotros somos Martian Mindhunter. Ahora, el nombre original del personaje y el de esta serie, Martian Manhunter, que en español se conoce como Detective Marciano, en realidad se traduce como Cazador de Hombres Marciano. Así que Martian Mindhunter podría ser Martian Mindhunter, Cazador de Mentes Marciano, Martian Mind Reader, Leedor de Mentes Marciano, o algo similar. Ya nos enteraremos. Y en la parte inferior vemos al marciano con su cuerpo que parece un helado Peziduri o salido de Baskin Robbins, pero mezclado con té verde, que nos anuncia que esta historia continuará. La historia comienza en una habitación teñida de rojo, donde dos cuerpos yacen sin vida frente a una pantalla de televisión manchada en sangre. Se escucha una voz diciéndose a sí mismo que debe ignorarlo todo. Una figura alienígena aparece al fondo, mientras la voz repite para sí que nada de eso es real. Ya en su cuarto, con los brazos abiertos, el hombre contempla la figura del alien. Su habitación está llena de pósters sobre los extraterrestres, y lo vemos con el arma en la mano y bañado en sangre. La voz insiste: esto no está pasando. Nos movemos con John. Lo vemos caminando por la calle. Todo está en tu mente, se dice a sí mismo. Enciende un cigarrillo y del humo aparece la figura extraterrestre que vimos en el número pasado. El marciano le dice que lo que ocurre en la mente también ocurre en el mundo real. John intenta mantener la compostura, pero el miedo lo supera. Se gira, maldiciendo a los marcianos, mientras suelta el cigarrillo. El marciano se aparece de nuevo en la señal de pare y le dice que su nombre es el Martian Mindhunter. Agrega que resistirse es inútil, pero no en el sentido que él imaginaría. Desesperado, John se da media vuelta y le dice que se calle, que deje de hablar. John camina con apuro por la ciudad. Piensa que debe volver al hospital y averiguar qué le pasa, pero su mente sigue fragmentándose. El marciano se aparece en la portada de un periódico y le advierte que entenderlo todo ahora sería peligroso. Comprenderlo por completo lo llevaría a la autodestrucción. John le arrebata el periódico a otro hombre, grita que nada tiene sentido y le ruega que lo deje en paz. De pronto, el mismo humo de colores que lo perseguía antes emerge y le cubre el rostro. Le pide que se calme y lo lleva a un recuerdo, una luna de miel con Bridget, ambos exhaustos pero felices, rodeados por una cálida luz natural. Todo está como debería estar. El mundo todavía tiene sentido. Aromas familiares, como los rollos de canela de su madre. Y luego, el sabor de la serotonina, oxitocina, sustancias humanas aún sin descubrir, llenando su cerebro. La calma llega de golpe. El pánico se desvanece y John se siente lúcido. Reflexiona sobre lo absurdo de la historia del hombrecito verde en la portada del periódico y le dice que ya han estado en Marte, que tienen fotos. No hay alienígenas allá arriba. Él no viene de Marte, sino del exceso de presión sobre su cerebro. Un semáforo cobra vida para responderle. Le pide perdón. Le dice que no lo tome literalmente. Marciano no es un ser, es una idea, una metáfora. Algo diferente, muy, muy lejano.
John entonces deja de buscar palabras. No las hay. Percibe una experiencia imposible de describir, como si nuevos sentidos intentaran dar forma a algo que no pertenece a este mundo. Se imagina un lugar tan distante que ni la luz de la Tierra podría alcanzarlo antes de que el universo se apague. Es un espacio más allá de los lugares, donde el pensamiento radiante existe sin límites. Mientras tanto, en la Tierra, vemos que John está parado en plena calle, deteniendo el tráfico. Las bocinas suenan sin cesar. Luego de que se aparta, continúa caminando. Un parquímetro cobra vida. Le dice que deben irse, que los padres ya están muertos y que pronto todo se decidirá en la calle Certa. Repite que lo que ocurre en su mente también ocurre en el mundo real. El marciano aparece en el rostro de un bebé. John camina hacia él y le pregunta por qué está allí y qué quiere. El marciano le responde. Le dice que ellos dos son una mente. Son un cazador, destructor, sanador, redentor y curador. Al mismo tiempo, el asesino pasa cerca de una frutería y activa su automóvil. Luego lo vemos conduciendo con destino desconocido. El marciano agrega que la vida, ese mundo, la humanidad, está bajo ataque. De vuelta con John, la mujer, asustada, lo enfrenta, gritándole que se aparte. Y entonces, el pánico regresa con toda su fuerza. John camina por la ciudad, aún confundido. Pasa cerca de una tienda de lecturas psíquicas. Se pregunta en voz alta, ¿ataque? ¿De qué? En eso recibe una instrucción del marciano. Lo llama a investigar, a abrir los ojos, y la visión marciana se activa. La siguiente escena es una explosión de pensamientos, colores y voces internas. El marciano le invita a ver a las personas con claridad por primera vez. A su alrededor, las mentes de los demás se manifiestan sin filtros. Confesiones oscuras, inseguridades, autoengaños y pensamientos crueles flotan entre rostros anónimos. La mente de todos, abierta, expuesta, cruda. John lo observa todo y el mundo ya no parece tener barreras entre lo interno y lo externo. John observa el letrero de Madame Xanadu, una tienda de lectura psíquica, pero que ahora tiene el rostro del marciano. Esta figura le pregunta qué es lo que ve. Él continúa caminando, perturbado, como si las calles mismas le hablaran. Todo a su alrededor parece gritarle: desesperación, miedo, paranoia, rabia. Cada cartel publicitario, cada anuncio luminoso. El marciano proporciona evidencia de su afirmación anterior. Una acumulación tóxica de malas vibras, evidencia de un colapso emocional generalizado. Un proceso común en sociedades inestables, pero que el incremento reciente sugiere una intervención externa. Una vez dentro del local, John se encuentra con que la persona que atiende tiene 4 brazos y tiene la cabeza del marciano. Y este le da la conclusión. Se acerca un colapso psicoplanetario y que los responsables deben ser cazados, destruidos, salvados, redimidos y curados. Mientras vemos los exteriores de una escuela, el marciano agrega: deben ir. El programa ya está en marcha. Un tal Trigger pronto llegará a la calle Certa. John pasa cerca de una tienda y se ve rodeado de pantallas que muestran rostros del alienígena. Balbucea, incapaz de comprender lo que está ocurriendo. ¿Qué es el marciano? ¿O qué es él mismo? No lo entiende. De pronto, su percepción cambia. El mundo se distorsiona con colores vivos y siluetas humanas. La voz le explica que aún no puede comprenderlo todo, que su conciencia se está expandiendo y que la visión marciana apenas ha comenzado. Entonces, otro recuerdo lo invade. A los 8 años, miraba a través de un agujero en una cerca. El mundo se reducía a una imagen concreta y furtiva: el jardín de los Donnelly. Allí, bajo el sol, la señora Donnelly descansaba con las piernas cruzadas. John se sienta en la acera, agotado, y pregunta con desesperación qué quiere de él. El marciano, ahora en la forma de un buzón de correos, le responde: un socio, un compañero de cuarto, un aliado.
un amigo. El tiempo es extraño, frustrante, corto. Trigger ya ha llegado a Little Damascus. En la imagen reflejada de las gafas oscuras del asesino se ve a familias, jugadores de ajedrez, gente común, todo bajo una tensión invisible. El tirador ya ha sacado su rifle. John saca otro cigarrillo y le pregunta al marciano si Trigger es el joven con el arma que vimos en la primera página. El alien le responde que él le salvó la vida, que su materia y los eventos fueron reorganizados. Ahora, ellos están entrelazados. En eso, el asesino de lentes oscuros lanza un grito. Grita que son unos invasores, alienígenas del espacio exterior, ladrones de cuerpo con apariencia humana. El marciano le informa que Trigger abrirá fuego en 3 segundos. Y cuando lo hace, el caos estalla. El hombre armado grita que ellos intentan reemplazarlos mientras dispara sin control. Su silueta se llena con imágenes de víctimas aterradas, cayendo, huyendo, atrapadas en medio del horror. Las balas cortan la escena con violencia. John, atónito, escucha el timbre de su teléfono mientras intenta convencerse de que esto no puede ser real. Cree que los médicos pasaron por alto algo grave. En eso, la persona que está al otro lado de la línea le informa que hay un posible tirador activo en Certa y Samashton. La policía local necesita refuerzos y su GPS arrojó que él estaba cerca. La voz del marciano se lo recuerda una vez más. Lo que ocurre en su cabeza también ocurre en el mundo. John cuelga, firme. Ya va en camino. Luego lo vemos al volante. A su lado, el alienígena sonríe y le dice: «Vamos, compañero. Héroes paranormales al rescate». John acelera por las calles. El mundo a su alrededor se ha convertido en una sinestesia. Los edificios borrosos le saben amargos y el tiempo se diluye. Faltan 8 minutos para llegar a Certa, pero su percepción ya no distingue distancias. El marciano, en su mente, sentado en el asiento del copiloto con los pies sobre el tablero, no entiende lo que significa lejos o cerca. Para él, aquí y allá son lo mismo. Todos los lugares se mezclan. Mientras tanto, el tirador continúa. Se mueve como una sombra armada, disparando desde todos lados, como si fuera un gigante. Agrega que ellos, los supuestos invasores, a quienes está matando, no son humanos reales, son imitadores. Pretenden ser como nosotros, dice, pero son falsos. Caminan entre nosotros esperando no ser descubiertos. Pero él sí lo ha hecho. Y dispara otra vez. John conduce a toda velocidad. El tirador sigue hablando. Asegura que la mayoría de las personas se delatan solas. Se equivocan de color o hablan con rareza. Para él, una vez que sabes qué buscar, es evidente quién está fingiendo. Desde su experiencia, afirma que el 99% de la gente solo pretende ser humana. En el suelo, las víctimas siguen acumulándose. Algunos suplican, otros ya no se mueven. La escena es brutal. El asesino camina entre los cuerpos, frío, seguro de que todos mienten. Con una sonrisa irónica, lanza su bienvenida al mundo. «Bienvenidos a la Tierra». De golpe, el coche de John irrumpe en el lugar, mientras se escuchan más disparos. John es el primero en llegar a la escena. El marciano se lanza de inmediato hacia el tirador, quien sigue gritando que él sabe quiénes son ellos en realidad. Sin pensarlo demasiado, John lo sigue. Es lo único que puede hacer. 5 víctimas confirmadas, 6 personas aún escondidas. Mientras tanto, John intenta detenerlo, levantar las manos, hablar, pero el asesino se voltea y le apunta con su arma. En su mente, las imágenes de los caídos se forman una a una. Los rostros de sus recuerdos, sus emociones finales, aparecen en su conciencia. De los 5 que yacen en el suelo, 3 ya están muertos. Uno de ellos pensó en su hijo mientras moría, en su infancia. Esas memorias flotan, frágiles, como humo que se disuelve. 2 más siguen con vida, pero apenas.
El tiempo se les escapa con rapidez. John llama al asesino por su nombre. «Hola, Trigger». «¿Trigger Taylor?». El asesino le pregunta si lo conoce, pero John no responde. Obviamente, él no lo conoce. «Pero yo sí», dice el marciano. Navega por la mente del atacante, buceando en recuerdos antiguos. Sabe que le gustan los plátanos, que caza ciervos con su padre cada año desde los 7 años, que su mejor amigo de la infancia se llama Clyde Thomas. John finalmente responde y le dice que es él, que es Clyde Thomas. El marciano le brinda más información, como ese verano en que se cortaron las manos para hacerse hermanos de sangre. El tirador, sorprendido, balbucea su nombre. «¿Thomas? ¿Cuánto tiempo ha pasado?». Pero en el fondo hay algo más. El caos mental del atacante es un incendio en forma humana. Y entre el humo, el marciano percibe rastros químicos y una historia familiar marcada por la esquizofrenia. Trigger mira a John con desconfianza y le dice que apenas puede reconocerlo. Mientras tanto, un anciano muere sobre el asfalto. En medio del dolor y el miedo, su último aliento trae consigo el aroma del cardamomo. Y en su mente, sus labios repiten las palabras que aprendió de niño, aferrado a su fe mientras se apaga. Y vemos que sus últimas palabras están escritas en árabe. Después de buscar, encontré que es el Shahada, la declaración de fe del Islam, y su traducción al español es: «Testifico que no hay más Dios que Alá, y testifico que Mahoma es su mensajero». Más allá, Trigger le hace una pregunta directa a John. «¿De verdad eres tú, Thomas?». En las gafas del tirador se reflejan torbellinos de recuerdos y emociones. El marciano sigue escudriñando. Recuerdos infantiles, juegos, figuras deformadas por el trauma y la culpa, flotan en una marea de colores imposibles. El alienígena lo observa todo. Abajo, el rostro del tirador se tensa. Aprieta los dientes. Sus dedos rozan el gatillo. El sudor recorre el rostro de John, congelado por la tensión. Trigger lo mira directamente y le lanza la pregunta final: ¿o solo estás fingiendo? John intenta mantener la calma. Le dice al tirador que, claro que sí, es él, Thomas. Le pide que baje el arma, que hablen, que se pongan al día. A su alrededor, los supervivientes permanecen en silencio, ocultos, aterrados. John piensa que están en Certa, conocida también como Little Damascus, un barrio de mayoría siria. Muchos son refugiados. Las paredes mismas parecen resonar con recuerdos traumáticos. El tirador murmura que algunos son tan buenos fingiendo que ni ellos mismos saben que están fingiendo. Se han convencido de que son humanos, refiriéndose a los alienígenas que, según él, han invadido el mundo. Mientras tanto, John se percata de que el adolescente escondido tras un auto está pensando en unos dibujos animados antiguos y en su sueño perdido de jugar para el Manchester United. También encuentra a una mujer tras el mostrador de un restaurante. Ella perdió a 49 miembros de su familia en la guerra civil. Todo lo que puede pensar es que si ella muere aquí, su familia muere con ella. Trigger agrega: «Son formas extrañas de vida, ¿no es así?». En medio del caos mental, el marciano halla algo. Pero John, aún enfrentado al tirador, escucha una vez más la misma pregunta, ahora más directa que nunca. «¿Estás seguro de que eres tú, Thomas?». En eso, las patrullas de la policía arriban, frenan de golpe y los agentes desenfundan sus armas de inmediato, apuntando al tirador. Le gritan que suelte el arma. John levanta la mano mostrando su placa del FBI. Les pide que se detengan, que lo dejen continuar. Él está hablando con él. Mientras tanto, en lo profundo de la mente del tirador, se nos revela lo que el marciano encontró. Una estructura mental deteriorada, nivel 18 de alucinación y delirio. El cerebro está podrido, invadido por una lógica de confrontación total.
La arquitectura mental del agresor está compuesta de viejas películas, antiguos miedos, una cultura que lleva generaciones construyendo la idea de nosotros contra ellos. Una narrativa frágil, pero incrustada con fuerza. Y dentro de todo eso, una idea tóxica. Esta es la idea equivocada número 2894. Donde mires, hay enemigos. Todos, todo, en todas partes. El marciano avanza dentro de la mente del tirador, desmantelando el núcleo de sus pensamientos más peligrosos. Lo encuentra, el origen de la idea tóxica. Simple de desactivar, piensa. Solo necesita desarmarla, deshacerla, eliminarla. En el reflejo de sus gafas, el tirador comienza a ver lo que ha hecho. Personas heridas, cuerpos en el suelo. Su voz se quiebra. Pregunta qué son esas figuras, qué es lo que está viendo, y murmura, horrorizado: ¡Oh, Dios mío! Pero John sigue viendo lo mismo. Una mujer llamada Fátima lucha por su vida y ve un recuerdo de un lugar, alguna vez seguro para ella, una piscina improvisada en su patio trasero. El marciano sigue escarbando, busca el origen de la idea equivocada número 2894, su firma, su primer rastro. El tirador da un paso atrás, confundido, asustado, dice que no entiende, que no sabe lo que estaba haciendo, que necesita ayuda. En eso, John voltea la cabeza y un casquillo de bala cae al suelo. La bala atraviesa la cabeza de Trigger con precisión letal. Al momento del impacto, un estallido de colores brota de su mente, recuerdos, imágenes fragmentadas, símbolos de todo lo que lo formó. Beisbolistas, ovnis, monstruos, dinero, estrellas, la figura de su padre llevándolo a cuestas. Una vida condensada y distorsionada, liberada en un segundo. Luego vemos al oficial que disparó, aún sosteniendo su arma, y a John, quien corre hacia el cuerpo de Trigger, que se desploma. Volvemos al pasado, en una escena similar a la de la primera página. Trigger está delante de la imagen del alienígena, con los brazos estirados a ambos lados. El rostro del alien, inexpresivo, se transforma. Su mirada verde se deforma, se condensa en pura energía. Esa energía se libera de golpe. Una explosión blanca atraviesa el aire y se mete en Trigger. La energía entra por sus ojos, su nariz y su boca. Se curva, se retuerce, lo atraviesa por dentro. El rostro del marciano se muestra de nuevo, esta vez teñido de rojo. Una línea de luz se alarga hasta estallar. Este fue el origen de todo. La escena se traslada a una oficina gubernamental. El jefe de John, molesto, le reclama por no haber actuado a tiempo. Los policías locales afirman que solo estaba hablando con el tirador. El reproche es claro: debiste disparar. John, cabizbajo, guarda silencio. El marciano está junto a él, observando en silencio también. En su mente, una palabra resuena: peligro, desastre, destrucción. Luego vemos a John conduciendo su vehículo. El cigarrillo humea en su boca mientras reflexiona, pero ya no huye de él. La voz del marciano le cuenta lo que ha descubierto. Este fue el peor hallazgo posible. Finalmente, el coche llega a casa y el marciano agrega: peor de lo que temía. En la penumbra de la habitación, John se dispone a echarse en la cama, pero le será difícil dormir, ya que la voz del marciano resuena dentro de él y le dice: The White Martian, el marciano blanco, ha venido a acabar con la humanidad. Brigitte, su pareja, medio dormida, le pregunta cómo estuvo el trabajo. Él responde sin pensar, casi automático: bien, lo de siempre. Al final vemos que no es John quien está en la cama junto a Brigitte. Es el Martian Mindhunter, que a partir de ahora llamaré Martian Mindhunter, o cazador de mentes marciano. Espero no equivocarme y que ese sea su nombre final, y no Mind Reader, o Mind Killer, o Mind Shower,
o cualquier otro verbo en inglés de 4 letras, de los cuales hay muchísimos. La historia comienza con un hombre durmiendo en el suelo, cubierto por varios periódicos viejos. Una cerilla se enciende y es arrojada contra el hombre durmiendo. El fuego se propaga. Un grito desgarrador rompe el silencio, mientras que la culpable fuma un cigarrillo. Desde la distancia, observa cómo el cuerpo se reduce a cenizas. Aunque él había vivido en las calles desde los 14 años, el último pensamiento de Big Al, la víctima, fue: I wanna go home. Quiero ir a casa. Aunque no había tenido un hogar al que volver en 20 años, eso era todo lo que podía pensar entre el calor y el dolor. En la escena del crimen, John está junto a otro detective, quien está pensando lo mismo. Quiero ir a casa. Pero en su caso, es porque está aburrido de estar ahí. John le pregunta cuántas víctimas hay. La respuesta es clara: 24. ¿Y cuántos perpetradores? También 24. John hace otra pregunta: ¿todos al mismo tiempo? El detective responde que es una tragedia y que espera que le paguen horas extra por esto. Al ver a otros indigentes acercarse, el detective señala que son los vecinos. John piensa que nubes grises se reúnen en los bordes. Casi se puede distinguir formas humanas si uno entrecierra los ojos. Los indigentes saben lo que ha pasado. Incluso para él, es raro. 24 personas prendiendo fuego a 24 vagabundos diferentes, exactamente al mismo tiempo. Pensaba que era algún tipo de culto o algo así, pero los asesinos dicen que no se conocen entre ellos y no hay nada que diga lo contrario. John le pregunta al detective Mayweather por qué cree que hicieron eso. Él responde que eso es fácil. La mayoría de la gente está loca y hace cosas jodidas entre sí sin ninguna razón. John le advierte que si esa es su opinión profesional, debería considerar cambiar de profesión. John no se lo dice, pero piensa que el trabajo lo está consumiendo. Si sigue así, en 6 años, sus hijos lo encontrarán golpeando a su esposa hasta matarla con un palo de golf en el garaje. John pensaría que él está loco si no fuera porque el marciano que vive en su cabeza le asegura que no lo está. Y él le cree. Mientras examina la escena, el marciano le dice que tiene enfrente los residuos de la mala idea número 1937-231. Combustión-compulsión. El instinto incendiario. La emancipación de los inmolados. Mayweather le dice que no comprende por qué esos indigentes no van al refugio Sunnyside, donde al menos estarían a salvo. John responde que Big Al no confiaba en los refugios. Siempre había gente que se metía con él, que le lanzaba indirectas, que le robaba los zapatos mientras dormía. Por eso prefería la calle. Al escuchar que lo llama Big Al, Mayweather le pregunta si era amigo suyo. En la sala de interrogatorios, uno de los detenidos jura que nunca ha visto a los otros antes. John resume los hechos. 24 individuos que aseguran no conocerse, pero que, al mismo tiempo y con perfecta sincronía, quemaron vivos a 15 hombres, 6 mujeres y 3 niños. Y ninguno de ellos tenía antecedentes criminales. Otra de las asesinas confiesa que nunca había hecho algo así en su vida, pero que sintió el impulso repentino de hacerlo. Otra relata que pensó que el vagabundo era su padre, entrando a su habitación por las noches. Algunos mostraron remordimiento, otros no. Lo único en común entre todos ellos era la nube que rodeaba sus cabezas, pero eso no lo incluyó en su informe. En el camino de vuelta a casa, John se pregunta por esa pequeña voz al fondo de la mente que susurra que el mundo va a terminar, pues, para él, no es solo una voz. Lo mejor que puede hacer es describirlo como una mezcla de un color, un sentimiento y una filosofía. Pero aún tiene problemas con el lenguaje y piensa que no se está explicando bien. Así que la caminata desde la entrada hasta la puerta principal se convierte en un apocalipsis alienígena, incomprensible y abrumador. Sabe que debería hablar con alguien sobre todo esto. Finalmente se decide a comunicarse con él. Reconoce que entiende lo que va a suceder. Eso está claro. Lo que no comprende y lo que el marciano se niega a explicar es por qué. ¿Por qué el White Martian quiere destruirlo todo? ¿Qué le hicieron para merecer eso? El marciano no da una respuesta sencilla.
Dice que viene de un lugar tan lejano que hablar de distancias carece de sentido. Y solo repite: el White Martian ha decidido optar por la tragedia. No lo puede poner más claro. ¿No puedes o no quieres?, le pregunta John. El marciano responde con una analogía. Sería como intentar explicar el sistema de justicia criminal a una semilla de girasol. Hacer que un paramecio, un organismo unicelular, entienda lo que es la propiedad, o explicarle a una piedra lo que son las prisiones. No puede. Así que no hablará más de eso. Desde la ventana de su casa, su mujer lo observa cruzando el jardín, caminando como si estuviera borracho. El marciano solo agrega algo más. El White Martian es cósmico, un depredador, un creador, un ironista, un destructor. Ha acabado con cientos de miles de vidas, borrando mundos enteros, pero lo hace con propósito, con entrega, con deleite. Luego le dice a John que hable con Bridget, que pase tiempo con Tyler, que respire mientras pueda. El White Martian ha elegido la tragedia. En casa, el aire está cargado de todo aquello que se piensa pero no se dice. Una mezcla de pensamientos se extiende en nubes de colores. Frases no pronunciadas llenan el ambiente. Bridget piensa que los viejos amigos ya no hablan con ellos. Siente que apenas conoce a John. Él aceptó un traslado sin consultarle. Solo quiere que Tyler sea feliz. Pueden quedarse con su madre. Y se pregunta si a John siquiera le importaría si se van. Entonces, John abre una ventana para dejar entrar un poco de luz y aire fresco. Luego intenta hablar. Bridget, yo. Pero un recuerdo se impone. El rostro decepcionado del agente especial Sutri, quien le dice: ¿por qué tuviste que hacer eso, chico? La escena regresa al presente. John cambia de opinión y evita hablar. Solo le dice a su esposa que va a ver cómo está Tyler. John abre la puerta del cuarto de su hijo. Tyler está en el interior, jugando con las figuras de plastilina. El marciano está sentado junto a él, jugando también. El teléfono de John vibra. El marciano le dice que debería contestar. Así que John lo hace. Apenas contesta, le dan una noticia urgente. John reacciona de inmediato. ¿Qué? ¿Cuándo? Mientras baja corriendo las escaleras y dice que apenas está saliendo ahora, que aún no ha... Pero lo que ve delante de él lo deja sin palabras. Una inmensa nube blanca con forma de rostro del White Martian se alza sobre la ciudad, con el humo elevándose de las casas incendiadas. Sirenas de bomberos suenan por todas partes. El marciano repite lo que dijo antes. Esta es la mala idea número 1937-231. La emancipación de los inmolados. La ciudad de Middleton es conocida como la ciudad de las segundas oportunidades, y en cierto modo puede serlo. En medio de las ruinas y el humo, voluntarios reparten comida y café gratis. El olor es una mezcla de jengibre, pan, sudor, dolor y orgullo. Mientras fuma, una mujer se le acerca a John y le pregunta si le puede regalar un cigarrillo. Ella es una de las sobrevivientes del incendio ahí. John la ve y comprende que aún está en shock. Es difícil imaginar todo lo que ha perdido. Pero incluso ahora, el amor que siente por sus hijos arde en ella como un horno. Ese amor podría incinerar diamantes. John hace un recuento de lo que ha pasado. Todo eso ha sido una locura. Extraños incendiaron las casas de personas que no conocían. Otros encendieron fuego dentro de sus propias casas. Un grupo de niños quemó el patio de juegos que tanto adoraban. John le pregunta al marciano, ¿cómo se detiene esto? Solo son personas al azar prendiendo fuego a lo que sea. El marciano, con calma, responde que no existe tal cosa como el azar, solo cosas malentendidas. Una ola de colores irrumpe en la mente del detective mientras el marciano le pide que abra su ojo interior, que vea cómo todo lo que está afuera es parte de lo que está adentro, y cómo esto a su vez es parte de lo que está alrededor, que vea la visión marciana, la perspectiva absoluta. Y le pregunta a John qué es lo que ve. Él responde que lo que ve es un hogar, pero no solo su casa,
sino todos los hogares que han existido o existirán en cualquier parte del planeta. Comprende que esa es la meta del enemigo. Eso es lo que intenta destruir. No un hogar específico, ni tampoco todos los hogares, sino la idea del hogar. Es el lugar al que uno regresa dentro de sí mismo. La constelación conceptual. Hogar. Seguridad. Refugio. Mientras piensa, vemos el inicio del ataque contra el Sunnyside Hotel. John recuerda que el Hotel Sunnyside es el mayor refugio para personas sin hogar en Middletown. Así que, alarmado, lanza un llamado urgente por radio. El próximo objetivo es el Sunnyside Hotel. Repito, diríjanse al Sunnyside Hotel. La gente lo llama así para que, cuando las familias pierdan sus casas, les digan a los niños que irán al hotel, como si fuera un resort, cuando en realidad es su última esperanza. Y ahora está bajo el ataque de una turba incendiaria. Entre los refugiados, la mayoría huye de algo. Por ejemplo, de padres abusivos, como la mujer que intenta escapar del fuego. Las causas son múltiples: pobreza, persecución, abuso, adicción, responsabilidades, desastre, desesperación. Vemos ejemplos de un anciano adicto a las drogas y de un hombre que abandonó a su esposa y a su hijo. Todos tienen una razón, aunque todas sean distintas, pero al final todos huyen desesperadamente por lo mismo. Como la persona que nunca fue aceptada por su familia por ser diferente. Huyen por una oportunidad. De repente, John atraviesa una de las ventanas en llamas. Ellos llegaron en un par de minutos. Los marcianos conocen formas más directas de desplazarse que ir de A a B, atravesando la luz. Atajos a través del espacio no euclidiano. En medio de las llamas y el humo, rescata a las personas atrapadas, devolviéndolas a la seguridad. Las conduce entre el fuego como si las guiara por un plano invisible. Avanzan por el Sunnyside, habitación por habitación. El marciano manipula los átomos de oxígeno alrededor de él para protegerlo del calor. El fuego no lo toca. Uno a uno va sacando a todos, como si se teletransportara. Pero el fuego es más que solo fuego, y el humo es más que solo humo. Hay cosas dentro de ellas que se niegan a extinguirse. Mientras el marciano lucha contra una maraña de emociones, rabia y vapores de alcohol, John se percata de un olor a piel quemada y tranquilidad. De repente, una figura blanca aparece en medio del fuego. Dice que tiene un mensaje para el verde. Afuera, los sobrevivientes y policías esperan. Mayweather se pregunta si Jones está ahí dentro. La figura ardiente frente a John le dice que sabe que él está ahí, oculto en la carne. Sabe que está mirando. Así que le da la bienvenida. Ama tener una audiencia. John y el marciano la contemplan. Mientras tanto, otra figura encendida en llamas se aproxima corriendo. Afuera, Mayweather continúa llamando a Jones. La figura en llamas se lanza por la ventana y se desploma justo frente a Mayweather, gritando. Dentro del refugio, la figura de humo blanco y llamas se eleva sobre ellos. Le dice que la mayoría no lo entiende. Piensan que se trata del fuego, pero no lo es. Se trata del humo. Afuera, Mayweather ve con horror lo que queda de la persona que se desplomó delante de él y recuerda lo que dijo John sobre cambiar de profesión. Y dentro del refugio, la otra figura termina con su mensaje. ¿Lo entiendes, verdad? Sí, puedo darme cuenta de que lo haces. Todo está en el humo. Finalmente, antes de desplomarse sobre los brazos de John y expirar, lo llama por su nombre. Pero este no es John Jones, sino John Jones. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza con una figura quitándose la cabeza y colocándola en el cielo. Este es el sol, una representación del calor abrasador que inunda la ciudad entera. En la calle, dos personas se chocan. Una camina mirando su celular. La otra, quien lleva en la mano una taza de café, camina mirando a otra parte. El café se derrama y ensucia por completo la camisa del otro hombre,
quien reacciona violentamente. Luego, mientras vemos anteojos rotos y dientes arrancados, escuchamos la voz de John, que dice: «Estamos a punto de tener una pelea». Está escrito en su rostro, y vemos que se refiere a Brigitte, su esposa, quien lleva en la cara escritas estas palabras: suficiente, separación, mal padre, ausente, infeliz, sola y mal esposo. Brigitte le dice a John que necesitan hablar, pero John responde que no puede, que parecía haber algún tipo de disturbio en el centro, y que a juzgar por cómo se ve, es algo grande. El marciano revela que ha detectado un cambio violento en el espectro, una luz marciana maníaca. Brigitte le responde a John que no lo escuchó recibir ninguna llamada y le pide que no ponga excusas. Pero John insiste: hay personas heridas y nadie sabe qué lo causó. Pero el marciano sabe que está mintiendo. Él lo sabe. Ellos lo saben. John agrega que lo necesitan en el lugar, pero Brigitte estalla y reclama que ella también lo necesita, que ambos, que ella y Tyler, lo necesitan, y le pregunta por qué eso es tan difícil de entender. Mientras tanto, por dentro, piensa que él siempre hace lo mismo. Siempre la hace quedar como un monstruo por querer su atención. John solo se va y le dice que regresará en cuanto descubra qué pasó. John llega a la zona en cuestión. Este es el lugar donde los hombres se chocaron al inicio del número. En el suelo hay sangre, escombros, un diente desprendido y varios objetos rotos. Un oficial menciona que el resultado fue 21 huesos rotos, 9 conmociones y una mujer que no volverá a caminar, además de varios cientos de miles de dólares en daños materiales. Todo eso por un poco de café derramado. Mientras recoge el diente desprendido, John piensa: arriba en el cielo, el sol tiene el color de atascos de tráfico, el abuso infantil y la hipocresía. El marciano parece preocupado, o tal vez resignado. Pero el marciano está pensando algo diferente. Mala idea número 347. El calor blanco de la guerra. Uno de los policías comenta que la causa de todo esto es el calor. 39 grados a la sombra durante 10 días seguidos. Sus cerebros están cociéndose en su propio jugo. Todos andan medios cocidos. John responde que, al menos en sentido figurado, deberían intentar enfriar un poco las cosas. La policía le da la razón. John le pregunta qué pasó con Mayweather, ya que hace tiempo que no lo ve. La policía le responde que renunció hace 3 semanas y que no lo culpa. Esas cosas te afectan la cabeza. Y luego se va. Luego vemos a John recorrer la ciudad en su auto junto al marciano, mientras piensan. La mayoría en Middleton son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Se habla con fluidez más de 130 idiomas aquí. Visiones como campos de flores silvestres, infinitos puntos de vista floreciendo. Hay comunidades de lugares que la mayoría de los estadounidenses nunca han oído nombrar. Gente sin países a los que regresar. Ciudad de las segundas oportunidades. Jaja, pero una segunda oportunidad requiere trabajo. Nunca lo vi antes, hasta ahora. Nunca entendí cuánto trabajo es. Segundas oportunidades significan convivir con enemigos culturales de siglos de antigüedad. Segundas oportunidades significan encontrar una forma de aferrarse a tu idioma, tus tradiciones y tus valores mientras te adaptas a los de los demás. En su mayoría, logran que funcione, lo cual ahora veo que es una especie de milagro. Y también lo más natural del mundo, tan mundano y milagroso como respirar. En su mayoría. Luego vemos a 2 grupos de personas a punto de enfrentarse entre ellos. Los 3 leones contra el trébol de 4 hojas. Y John sabe por qué. En la calle, la gente está, literalmente, echando humo. El vapor grita con indignación aguda. Silba maldiciones y promete violencia y humillación. Señala una intención seria. En la luz blanca, color hueso, que nadie más parece notar, los prejuicios que la gente trabajó duro para reprimir de pronto vuelven a la vida con fuerza. Luego de la pelea,
John vuelve a casa y se echa a dormir. Brigitte está a su lado, despierta, pero no le dice nada. A la mañana siguiente, John se levanta, se cambia y se alista para salir otra vez. Afuera, las cosas siguen iguales. En el día 12 de la ola de calor, la delgada franja de césped entre el 961 y el 963 de Coolidge Road es una zona de guerra. Matt Galvers y Calvin Hill han sido vecinos durante 20 años. Vieron crecer juntos a sus hijos, compartieron el gusto por las cervezas artesanales y los coches que nunca podrían pagar. Pero una vieja disputa por la línea de propiedad de pronto estalló en una guerra total. Cada lado patrulla el muro improvisado las 24 horas del día, en turnos de 8 horas. Ni siquiera los niños se salvan. El marciano no ha tenido suerte con el sol, así que intentamos tratar los síntomas. Es, en el mejor de los casos, un alivio temporal. Le recordamos a Matt Galvers aquella vez que los Hill vieron al pequeño Gus cortar su césped y le dieron una bandeja de comida, mientras Matt pasaba día y noche con Selma durante sus tratamientos contra el cáncer y los desagradables efectos secundarios que resultaron de ello. Y les recordamos a los Hill aquella vez que el buen Galvers salvó a su pequeño Mikey de ser atropellado por un tráiler descontrolado. Lo asustados y agradecidos que estaban. Al finalizar el día, John regresa a su casa. Brigitte, como siempre, ya está en la cama. Al día siguiente, la misma rutina. John se levanta primero, se cambia y se va de casa, pero esta vez deja una nota para Brigitte junto al desayuno, que dice: «Volveré tarde». En el día 13, hay 13 tiroteos policiales sin provocación durante paradas de tráfico rutinarias, todas en un solo día. Los policías están irritados y no muestran arrepentimiento, con 1 millón de justificaciones acumulándose en las ventanas de sus propias salas de interrogatorio. Las familias de las víctimas están visiblemente envueltas en indignación, fantasías de venganza y represalias cuidadosamente planeadas. Por su parte, en el hogar de John, las cosas continúan como siempre. Otra cena en familia más que John se pierde, y Brigitte ya no puede soportarlo. Al día siguiente, Brigitte observa desde la ventana cómo su esposo se aleja. Un día más en su complicada vida. John, por su parte, continúa con la suya. Las cosas se tornan violentas rápidamente en la bolera. Hubo un desacuerdo sobre si el dedo del pie de un miembro de los Lucky Strikes cruzó la línea. Esa noche, en casa, John se queda dormido en el sofá, y el marciano también. Para cuando Brigitte se levanta la mañana siguiente, John ya se ha ido. Estalla una guerra santa entre la Iglesia del Señor Redentor Jesucristo y la Iglesia del Redentor Señor Jesucristo. Se habían separado recién el año anterior por el tema del bautismo. Unos creían que con una rociada era suficiente, los otros exigían inmersión total. Los insultos abundan. ¡Herejes! ¡Blasfemos! Pero incluso algunos miembros de la iglesia ya no recuerdan cuál es cuál. Más tarde, aún de día, John regresa a su casa sin hacer bulla, pero Brigitte está bien atenta y lo enfrenta. «¡Basta, John! No puedes evitarme para siempre». Él, de espaldas, se gira lentamente e intenta justificarse, diciendo que ella está imaginando cosas, que no la está evitando. Brigitte le responde que se supone que deben ser compañeros. John enciende un cigarrillo y le responde que claro que lo son. Ella, mirándolo a los ojos, le pregunta: «Entonces, ¿dónde has estado?» «Nunca has sido alguien que muestra sus emociones, y nunca necesité que lo fueras. Solo tenía que mirar tus ojos y era como si pudiera leer tus pensamientos, tus sentimientos, como si estuvieran escritos en un idioma que solo yo podía entender. Por eso, hasta ahora, nunca dudé de nuestro matrimonio. Nunca dudé de lo que sentías acerca de mí y de Tyler». Esta confesión deja a John sin palabras, sin reacción. Hasta hace que suelte el cigarrillo que tenía en la mano. En ese momento, ese pequeño espacio donde conversan se convierte en el universo entero.
un universo de colores que los separa. Finalmente, John le pregunta: ¿dudas de lo que siento por ti? Inmediatamente se le acerca, se pone de rodillas y la abraza, mientras le dice: «¿Lo sabes? Claro que lo sabes». Pero Brigitte lo interrumpe: «Cuando miro tus ojos ahora, John, todo está escrito en otro idioma. No puedo leerlo. John, ya no sé quién eres». Mientras tanto, no sé lo que el marciano está haciendo con el sol, pero supongo que es su manera de terminar con el calor infernal que se siente todos los días. Pero lo que ninguno sabe es que, en otros lugares, 3 personas están ocupadas preparándose para lo que harían después, convirtiéndose en bombas humanas. Volvemos con John, quien le responde a su esposa: «Soy el mismo hombre que siempre he sido». Pero aunque Brigitte no puede verlo, el que dice eso no es él, sino el marciano. Finalmente, Brigitte saca todo lo que había estado queriendo decirle, así que lo empuja para alejarlo de sí, mientras le grita: «¿En serio? O sea, nos mudas sin ninguna explicación o consulta». «Sí lo expliqué, es la agencia», le responde John, pero Brigitte continúa: «Sin siquiera una discusión o aviso previo. Un día simplemente nos fuimos. Vivimos en DC por 6 años, John. Todos nuestros amigos estaban allí. Y ahora ninguno me responde llamadas ni mensajes. Debo haber llamado a Sam, a Evelyn, a una docena más. Y nadie me explica por qué. Tú no me explicas por qué». Yo no sé por qué», responde John, inseguro y tembloroso. Ella, con rabia y frustración, le da una bofetada. Sin entender bien lo que está pasando, John piensa: «Mientras Brigitte y yo discutimos, el marciano juega con el sol como si fuera una cerradura de combinación. Es distraído, pero parece como si, casi». En eso, suena un clic. El marciano lo ha resuelto. Pero lo que no se ha resuelto es el problema de pareja entre Brigitte y John. Ella agrega: «Siempre supe que había cosas que no podías contarme por tu trabajo. Acepté eso porque sabía que me dirías todo lo importante, todo lo que nos afectara, o pensaba que lo sabía». Brigitte se apoya en la ventana, empapada de sudor, mientras que el marciano coge el sol entre sus manos y lo oculta detrás del horizonte. Simultáneamente, las 3 personas se suben a sus vehículos en dirección al lugar donde se inmolarán. De vuelta con John, él intenta una respuesta: «Brigitte, por favor, es por su protección». Pero eso hace que Brigitte se encienda aún más y le grite: «Oh, entonces primero estoy imaginando cosas y ahora es por mi propio bien. Espera, eso no es lo que yo…», intenta aclarar John, mientras vemos a las 3 personas llegar a su destino. 3 plantas energéticas de Middleton, una nuclear, una de carbón y la otra de gas. El marciano, al ver la luna brillando en el cielo, suelta una carcajada. También se puede ver Marte, aunque ya se nos ha explicado que él no es de ahí. Brigitte le responde a John: «No puedo soportar más esto. Todos estos secretos, todas estas mentiras». John intenta calmarla, y ella se calma, pero no de la manera que él esperaba, y le dice: «Creo que deberías quedarte en otro lugar por un tiempo. No me siento cómoda con un extraño en la casa». Al mismo tiempo, se escucha un clic, seguido por un «dum», un «crabum» y otro «boom», uno en cada planta de energía. La cara de John se pone pálida. Y luego, todo es oscuridad. Las luces del apartamento se apagan. Brigitte se da la vuelta, preguntándose qué es lo que ha ocurrido. La respuesta la encuentra cuando ve hacia afuera y distingue los 3 lugares en llamas, producto de las explosiones. Y aunque ella no lo escucha, el marciano nos lo cuenta. «Malentendido, error, estúpido. La luz era solo una distracción brillante. La oscuridad era la verdadera intención del White Martian, el marciano blanco».
Y mientras vemos la sonrisa de este marciano retratada en la luna, se nos recuerda que esta historia continuará. La historia comienza con 3 escenas. Una mujer moliendo vidrios en una cocina, un hombre sosteniendo un paquete de galletas de marca Chocos, y una perra ladrando al ver cómo un hombre se le acerca con un cuchillo en la mano. Mientras tanto, una voz señala que todos tenemos un lado oscuro en nuestro inconsciente. Poco después, vemos la imagen del suelo manchado con la sangre de la perra, ya muerta. Una joven llora en el lugar, lamentándose por haberla dejado salir y contando que era un buen animal. Junto a la muchacha están John y el marciano. La voz sigue con sus reflexiones. Ese lado oscuro es un boceto de nuestras perversiones, impulsos, secretos, dolor. Nuestros otros yo, esos que reprimimos, pisoteamos e ignoramos. Bueno, supongo que ya han tenido suficiente, porque las sombras están surgiendo. La chica, llorando aún, pregunta cuándo atraparán a ese psicópata asesino de perros, quejándose de que la ciudad está tan mal que ya ni siquiera se puede mantener a salvo a las mascotas. Luego, mientras John conduce por las calles, recuerda lo que pasó en el número anterior. Un ataque coordinado a las centrales eléctricas de Middleton ha dejado a la ciudad completamente a oscuras. Es difícil saber cuánto tiempo ha pasado. El sol aún no ha salido, pero estoy seguro de que han pasado semanas. Es una de esas noches que parecen no terminar nunca. Todos saben, instintivamente, que la mañana nunca llegará. Simultáneamente, el marciano también piensa: gran oscuridad, oscuridad cósmica, antigua oscuridad, oscuridad anterior al tiempo, anterior a la creación. Pronto se esparcirá la noche final. Al ver el caos que se desata por todos lados, John continúa pensando: la mayoría de las personas se esconde en la seguridad de sus salas sin luz. Miran desde detrás de las persianas y se asustan con las sombras. ¿Quién puede culparlos? Nadie, responde el marciano. John reniega porque cada vez se puede ver menos en las calles. El marciano le contesta que la gran oscuridad es espiritual y bloquea la visión marciana, así que están yendo a ciegas, por lo que sugiere hacerle caso a sus otros sentidos. Las calles están lejos de estar vacías, a pesar de la hora. Los saqueos son comunes durante los apagones, pero estos son diferentes. Equipos de adolescentes y sus dobles bidimensionales sacan televisores, secadoras de cabello, equipos de sonido y otros aparatos electrónicos inútiles a través de vitrinas rotas. Las sombras son una influencia negativa. Adolescentes salvajes, abandonándolo todo, establecen nuevas o redescubren viejas religiones extáticas. Perfumados con pachulí y jazmín de noche, bailan frente a grandes hogueras y levantan su botín inútil. Cada sombra proyectada se convierte en un breve objeto de adoración. A estos nuevos dioses les dan nuevos nombres y nuevas historias. Oran y cantan himnos improvisados, derramando sangre en sus nuevos nombres divinos, hasta que se aburren y lo arrojan todo al fuego, objeto, sombra, dios y nombre. Y comienzan de nuevo. Otros adoran la luz. La persiguen con violencia. ¿Por qué? ¿Qué buscan exactamente? ¿Quieren salvarla o ser salvados por ella? ¿O quieren destruirla o ser destruidos? A pesar del apagón, Brigitte se niega a verme. Nunca le tuvo especial miedo a la oscuridad, pero debería. No podemos ver bien a las personas en este tipo de penumbra. Para estar seguros de algo, tenemos que acercarnos mucho. Sé que Brigitte puede cuidarse sola. Eso es una de las cosas asombrosas que ella siempre supo cuidarse sola. Pero yo espero junto al auto mientras el marciano verifica igual. Algunas tiendas de abarrotes y restaurantes de atención las 24 horas se encuentran completamente llenos. El turno nocturno realmente te desgasta. Noches largas como esta pueden ser letales. Ahí vemos a la mujer de la primera página, la que molía vidrio, colocándolo en una hamburguesa.
y luego vemos cómo ésta le es servida a uno de los comensales del restaurante. John entra justo a tiempo en el local, gritando: ¡Alto! ¡No den un solo bocado! ¡Dejen las hamburguesas y nadie saldrá herido! Ellos lo hacen, pero la mujer que las preparó sale corriendo. John va en su persecución, mientras que el marciano persigue a su sombra. John cuenta: sentí el olor del ingrediente secreto al pasar. Un golpe de suerte. Estrellas de furia, afiladas como cuchillas, desgarran el interior de mi nariz, pero aún así estoy tentado. Las hamburguesas huelen delicioso. Camino por el parque buscando problemas, pero lo único que encuentro es amor y luciérnagas. Los niños juegan a las atrapadas con sus propias sombras. Supongo que ellos se llevan mejor con las suyas que nosotros con las nuestras. Quizá nuestra sombra sea solo un viejo amigo con el que perdimos el contacto. Me doy cuenta de que, incluso bajo la luz de la luna, no puedo distinguir cuál es la sombra y cuál es lo real. Maldición, de pronto me dieron ganas de comer chocos. ¿No es increíble lo buena que es ahora la publicidad? Es como si estuvieran dentro de tu cabeza. Realmente lo han convertido en una ciencia. Mientras tanto, en una tienda, Tyler toma un paquete de esas galletas, pero Brigitte le dice que no se las comprará, ya que no son buenas para su salud. Ahí entendemos que otra de las personas de la primera página está inyectando veneno en las galletas. Y luego, poniéndolas dentro de los paquetes, para finalmente llevarlas a la tienda. Justo cuando está por entrar en ella, John se topa con él, posiblemente ya al tanto de lo que pasa. Obviamente, el hombre suelta las galletas y escapa corriendo apenas lo ve delante de él. John lo persigue, mientras que el marciano hace lo mismo con su sombra. Mientras que el marciano atrapa la sombra rápidamente, John y el delincuente se enfrascan en una pelea a puñetazos, de la que finalmente John sale victorioso, mientras piensa: todos tenemos un lado oscuro, pero no tenemos que dejarnos llevar por él. A la salida de la tienda, Tyler recoge uno de los paquetes del suelo, sin que Brigitte se dé cuenta, y lo esconde, sin saber lo que lleva dentro. En otra parte, una mujer pregunta: «Ven, ¿qué tienes en la mano?», pero no recibe respuesta. Lo que se ve después es terrible. Este hombre, Ben, asesina a su familia entera. Vemos a John fuera del edificio, añadiendo a lo que dijo antes: «Todos tenemos elección, ¿verdad?». John sabe que es demasiado tarde para cualquiera de ellos. El marciano comenta que esa es una historia muy triste, mientras le golpea suavemente la cabeza, como queriendo consolarlo. De pronto, una ambulancia llega a toda velocidad. John piensa que llegaron más rápido de lo que esperaba, pero el vehículo no se detiene y lo atropella, lanzándolo con fuerza contra un muro. El marciano comenta: «Un sótano viscoso de la realidad, frío, viejo, infinito». Poco después, oímos los pensamientos de John. «Después de que me atropellaran, siento que estoy nadando en un mar de oscuridad, o que el marciano lo está. Cada vez es más difícil notar la diferencia. Todo en lo que puedo pensar es en mi familia. Tengo que volver con mi familia. Tengo que volver». «No te preocupes, te llevaremos con tu familia», le dice alguien que ha bajado de la ambulancia. «Te dejaremos como nuevo». El marciano comenta: «Antes de la luz, antes de la creación, era». John sabe que el White Martian, el marciano blanco, lo atrapó. Los atrapó a ambos. Los atrapó a todos. Mientras tanto, vemos al asesino de perros acercándose a la puerta de su casa, cuchillo en mano. Por otra parte, la persona que descendió de la ambulancia comenta: «Mi diagnóstico es amputación total». ¿Amputación? ¿Amputar? ¿Qué parte de qué parte?», pregunta John, aún tirado en el suelo, sangrando y sin poder moverse. «Bueno, lo que sea, de lo que sea», le responde el otro tipo. El marciano comenta:
después del fin, más allá de la existencia, será. Dentro de la mente de John, los pensamientos no dejan de emerger. El marciano sigue nadando, buscando el centro. Creo que está tratando de entender. Mientras tanto, fuera de la casa de John, el asesino de perros se acerca con su cuchillo. El hombre que bajó de la ambulancia y la persona que va con él se acercan a John y se inclinan sobre él. Este le dice: «Estás hecho un desastre, hombre. Llevamos tantas cosas dentro de nosotros, toneladas y toneladas. ¿Para qué sirve todo esto?» «¿Eres médico?», le pregunta John al ver la ropa que lleva puesta. Y la otra persona responde: «¿Cómo diablos voy a saberlo?». Soñador obsceno, fuerza ardiente de la creación, origen secreto cósmico, piensa el marciano, mientras todo eso se refleja en sus ojos como un infinito de posibilidades. Y luego agrega: «La naturaleza de la oscuridad». Mientras tanto, el asesino de perros golpea la puerta de la casa de Brigitte. De vuelta en el lugar del atropello, el hombre que lleva ropa de médico extrae una cuchilla giratoria, preparándose para hacerle algo a John, y comenta: «¿Quiénes somos en la oscuridad, cuando nadie nos está mirando? Eso es lo que realmente somos. Ese es nuestro verdadero yo». Finalmente, enciende la cuchilla y le pregunta a John: «Entonces, ¿estamos listos?». Mientras tanto, el marciano parece haber llegado al centro de todo, literalmente. La mala idea número 0. Delante de él tiene a una figura gigante de espaldas que, si no me equivoco, es Absolute Darkseid, haciendo de esta la primera serie en la que se muestra a este villano, el causante de todo. Y en la última página vemos varias cosas. John responde con dificultad a la pregunta que le hicieron sobre si estaba listo, y dice: «Darkseid is», lo que podría traducirse como «mi lado oscuro lo está», ya que aquí está escrito Dark Side, oscuro lado, y no Dark Side, pero es obvio que es lo que han querido hacer aquí, jugando con las palabras. El marciano, quien tiene al New God delante de él, agrega: «El inicio, el final, el todo». Y finalmente, el supuesto doctor acerca la cuchilla al rostro de John, exclamando: «Ese es el espíritu». Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia continúa con el marciano preguntándose: ¿por qué la gente hace las cosas que hace? ¿Traumáticas cantidades de dolor? ¿Daño? ¿Desesperación? Tú, yo, nos estamos desmoronando. La sobreexposición a la realidad fundamental da como resultado la anti-life spiral, la espiral antivida. ¿No es obvio ya?, responde el lunático con el traje de médico, acercando cada vez más la cuchilla giratoria al rostro de John, malherido y completamente a su merced, quien murmura: «Darkseid lo es, Darkseid lo es, Darkseid». «Concéntrate, John Jones», le grita el marciano a la distancia. «Mira a Brigitte y Tyler, míralos allí solos, míralos, necesitándote». El lunático, por su parte, agrega: «Hay algo seriamente mal contigo. Eres un completo desastre». Pero el marciano insiste, diciéndole: «No importa, recupérate, recupéranos, reúne todo lo que tienes, concéntrate, recuerda lo que importa, nada importa». «Lo sabes, todos lo saben, ¿no es así, Bob?», pregunta el lunático con la cuchilla. Y en el rostro de Bob se ve al otro atacante, el que ha ingresado en la casa de John y amenaza a Brigitte y Tyler. El marciano repite: «Concéntrate, recuerda lo que es real». Y John murmura con dificultad: «Brigitte, ¿ta?». Pero la imagen se traslada a su hogar, donde Brigitte se enfrenta al asaltante, armada con un rifle, y le dice: «Atrás, ¿cómo entraste aquí?». «Mi amigo Bob me enseñó», responde el asaltante. «Él viene de Marte.
o de algún otro lugar y conoce todo tipo de cosas extrañas. ¿Cómo? No lo vas a creer, pero todo es en su mayoría solo espacio vacío. ¿Lo sabías? Pues yo no. Las paredes y los pisos, y los perros, y las puertas. Solo acumulaciones sin sentido, de nada. Nosotros también. Todos somos acumulaciones sin sentido, de nada. Diré que lo pongan en tu lápida, le responde Brigitte, mientras carga el rifle. Aquí yace una acumulación sin sentido de nada. Y luego le dispara en la cabeza, ¡blam! Pero, al igual que el otro tipo que está atacando a John, Bob, el no tener cabeza no es impedimento para que continúe jodiéndole la vida. Un círculo blanco toma el lugar de su cabeza y levanta la mano con el cuchillo, mientras le dice, ¿ves? No hay casi nada. Mientras tanto, el marciano continúa gritándole a John, ¡abre tú! ¡Nuestro! ¡Mi ojo! John continúa viendo lo que sucede en su casa y murmura, Mi familia. Necesito encontrar, salvar a mí. Pero el lunático con la cuchilla le responde, en mi opinión profesional, no hay forma de salvar a nadie. Y el que está atacando a Brigitte agrega, pero si lo aceptamos en lo profundo, entonces podemos ir a cualquier parte, podemos hacer cualquier cosa. Yo solía aferrarme a los perros hasta que mi amigo Bob hizo un argumento muy convincente. Una perra es una perra y es una perra. Mientras que Brigitte le dispara de nuevo en el pecho, ¡plam! Por su parte, el lunático con la cuchilla le dice a John, «Hey, no te preocupes. Cuando terminemos, no sentirás nada». Mientras le acerca la cuchilla al glóbulo ocular. El marciano continúa gritando, «¡Déjanos ir dentro! ¡Fuera! ¡A través, John!». Finalmente, John murmura, «Necesito ayuda». Y el marciano, emocionado, celebra, «Sí, la buena idea número 1325. Estamos juntos en esto, compañero», le dice el marciano a John, mientras agarra por la cabeza a Bob y le dispara un rayo rojo al lunático de la cuchilla. John comenta, «El marciano mira al que tiene la sierra, solo lo mira, y toda la actividad eléctrica en su cerebro se detiene de inmediato». Mientras tanto, en casa de John, el atacante le dice a Brigitte, «El buen viejo Bob, el hombre con el agujero en la cabeza, el mejor amigo que he tenido. Él me dejó ser parte del gran secreto. ¿Ves? Siempre iba a suceder de esta manera. No tenemos ninguna voz en el asunto. Ni tú, ni yo, ni siquiera Bob». Mientras dice eso, el marciano coge a John por la cintura e ingresa junto a él en la cabeza de Bob. El atacante sigue hablándole a Brigitte, quien se encierra en su habitación, y le dice, «Tu esposo no puede ayudarte. El tipo verde tampoco puede ayudarte. Nadie puede ayudarte. El sol nunca saldrá. Nadie vendrá. Nadie está viendo. Ni siquiera Dios». Finalmente, el atacante consigue ingresar en la habitación y desarma a Brigitte, mientras le dice, «¿No es liberador? Solo nosotros, en toda la historia de la humanidad, no seremos juzgados. Aunque, de alguna manera, tengo la sensación de que si él lo viera, lo aprobaría». Mientras se prepara a atacarla. Pero justo en ese momento, John aparece en la escena, saliendo de su cabeza, y cae en el piso, frente a Brigitte y Tyler. Su esposa le pregunta algo, pero John les pide correr hacia la base de policía, ya que es un lugar seguro y fortificado. Luego se abalanza sobre el enemigo, consiguiendo derribarlo. Desconcertado, él no entiende cómo fue tocado, si nada debería poder afectarlo. John insiste en que Brigitte escape, pero ella duda en abandonarlo. John se lo grita de nuevo, mientras recibe otro golpe en el rostro, que lo derriba. Ahí es donde el atacante entiende la razón y le dice, «Oh, ya veo. Veo que tienes refuerzos. Bueno, adivina qué. Yo también tengo refuerzos». Mientras vemos al White Martian,
el marciano blanco aparecer detrás de él, con el cuerpo completamente negro y una bola blanca como cabeza. Brigitte mira por la ventana y ve cómo más de estos seres se acercan a la casa, portando armas y antorchas. Se lo intenta decir a John, pero él está más preocupado del atacante que tiene enfrente, y les dice al Green Martian, al marciano verde: ¿y si usamos tu atajo, ese no euclidiano? O sea, que no sigue las reglas de la geometría normal. Pero el marciano le interrumpe, diciéndole: desorientado por la oscuridad, el escape por dimensiones superiores es peligroso, intransitable, imposible. Estamos ciegos en la noche. ¿Con quién estás hablando?, le pregunta Brigitte, pero John no le responde. En vez de eso, le dice: ve al cuarto de Tyler y cierra la puerta. Somos un equipo, no voy a irme, replica ella, pero John insiste y le grita que se vaya ya. Mientras tanto, John piensa: en algún lugar muy arriba, en el sentido espiritual, incinerando todo símbolo y significado, puedo sentir a dos marcianos luchando sobre Middleton. Para ellos, cosas hechas de pura mente, todo puede volverse un poco abstracto. Un golpe allá arriba no es solo un golpe, es una metáfora, aunque esa metáfora en particular sí parecía dolorosa. Aquí abajo, todo es más literal. Un golpe es solo un golpe. La violencia es solo violencia. Mientras el hombre del abrigo de payaso intenta derramar mi cerebro sobre el suelo de madera, el White Martian recorre el pueblo entero e invade la mente de un niño enfermo con cáncer cerebral terminal. En el apartamento 3B, el niño sueña que el tumor es tan grande como la ciudad. El tumor late y palpita, parece sonreír con dientes torcidos y antinaturales. Sus tentáculos se extienden, destruyendo todo lo que tocan. En respuesta, el Green Martian extrae la cura revolucionaria contra el cáncer cerebral que la joven del 4D de ese mismo edificio ayudará a desarrollar dentro de 20 años. Cuando el agresor está a punto de clavarle el cuchillo en el ojo, John consigue quitárselo de encima con una patada en la cara y empieza a golpearlo en el rostro repetidamente. A continuación, el White Martian extrae el miedo a la bomba atómica de la mente de un viejo hippie. 1000 rostros levantan la vista mientras la muerte traza un arcoíris ensordecedor en el cielo. El Green Martian se apresura a hacer un pequeño cambio, aprovechándose de la creencia de ese mismo hippie en la incompetencia militar. La bomba es un fracaso. Mientras tanto, los atacantes consiguen desarmar a John, mientras que Brigitte monta guardia junto a la puerta. John continúa pensando: la guerra entre el Green Martian y el White Martian despliega el cielo en geometrías alienígenas y emociones sin sentido. Con armas incomprensibles de tesis y antítesis, filosofías vivientes debaten la vida y la muerte de mundos. La infraestructura de la realidad se convierte en daño colateral. Cada mente en Middleton se vuelve un campo de batalla. Yo me quedo justo aquí y no dejo que nada pase. Refiriéndose a lo que tanto él como Brigitte están haciendo, cada uno a su manera. Mientras tanto, Tyler juega con sus muñecos de plastilina, haciendo pelear a los dos marcianos, con sus padres a ambos lados y el paquete de galletas Chocos un poco más allá. John continúa pensando: las cosas dejaron de tener sentido hace un buen rato. Mientras que el marciano continúa dándole indicaciones. La bandera blanca de Victoria ondea. Tragedia de la especie. Final inminente. Expándete. Evoluciona. Mejora tu visión. Ve todo para salvar a todos. Eso hace que John active nuevamente la visión marciana, pero esta vez no solo para ver, sino para hacer lo mismo que hizo el marciano: disparar rayos rojos desde su frente, mientras piensa: pero todo lo que veo son siluetas desgarrándose en la oscuridad. A pesar de la oscuridad, puedo ver que el White Martian está conectado con, que está enredado con, el caos en las calles. Puedo ver que todos lo estamos. Y el Green Martian le da la razón, diciéndole: el White Martian recolecta, expresa,
personifica los impulsos contra la vida. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos?, se pregunta John, mientras se enfrenta a la turba desenfrenada de cabezas circulares blancas. ¿Para qué los alejé, cuando lo único que quería era aferrarme hasta que mis nudillos se pusieran blancos? ¿A quién estaba protegiendo? ¿A ellos o a mí mismo? ¿De qué tenía tanto miedo? Mientras piensa eso, una persona se le acerca, pistola en mano, y le apunta en la cabeza. Pero antes de que pueda disparar, es derribada por un disparo en el pecho. Y luego más disparos eliminan a más agresores. John levanta la mirada y ve que quien ha hecho eso es Brigitte, a quien ve parada allí, rifle en mano, quien le dice: «Somos un equipo, John». John, por su parte, continúa pensando: ¿por qué no podía simplemente hablar con mi esposa? «¿Tyler?», le pregunta John, y ella le responde: «Él está bien, está a salvo, pero tú estás herido». John ve en el ojo de Brigitte cómo continúa la pelea entre los dos marcianos y, rodeado de los cuerpos de quienes hasta hace poco lo estuvieron atacando, le confiesa a su esposa: «Tenías razón, Brigitte, tenías razón. He estado escondiéndome. Ya no quiero esconderme más». Mientras que Tyler finalmente abre el paquete de galletas Chocos envenenadas. El marciano parece no darse cuenta de eso, o no le importa, ya que lo único que hace es alegrarse por la confesión de John, diciendo: «Sí, finalmente, por fin. Avance epifánico, expansión parcial de la conciencia lograda, desbloqueada, iniciada. Actualización y mejora de la visión marciana activada». Como resultado del círculo rojo que apareció en la frente de John, empiezan a salir rayos amarillos, verdes, rosados y anaranjados, los colores que identifican al Green Martian. Tanto él como Brigitte se muestran sorprendidos, pero John intenta explicárselo a sí mismo. Y de repente, es tan claro como el día. Veo todo Middleton, la gente en las calles, al menos 3/4 partes, enloquecida, huyendo de sus propias sombras, luchando contra el fuego y la pérdida, viendo violencia sin sentido en todas partes. Fuerzas incomprensibles chocando en campos de batalla dentro de sus cabezas, mientras sus vidas, brillantes y coloridas, se derraman fuera de ellos. Mientras tanto, dentro de la casa, Tyler ha mordido una de las galletas y aparece ahí tirado en el piso, inmóvil, con algo blanco saliendo por su boca. Sin poder siquiera sospecharlo, John y Brigitte continúan con su lucha. El marciano anima a John diciéndole: «Muéstrales, déjales verse los unos a los otros como tú, como yo, como nosotros los vemos, como ellos se ven a sí mismos». «¿Cómo?», pregunta John, mientras que Brigitte intenta entender con quién está hablando su esposo todo el tiempo. El marciano le responde: «La actualización desbloquea una nueva habilidad, conocimiento, percepciones. Abre su ojo». La voz del marciano, o es la mía, dice: «Inhalen», y ellos lo hacen. De la frente de todos empiezan a salir esos rayos de color rojo, mientras que el humo de todos los colores empieza a ingresar por sus narices. Inhalan bodas y funerales, novios abusivos y traumas de la infancia. Inhalan primeros besos y depresión clínica. Inhalan malas pesadillas. Inhalan todo tipo de dolor. Inhalan la decepción, la vergüenza y una esposa muerta que los observa. En toda la ciudad, la gente de Middleton se droga, los unos de los otros. El universo titila. El blanco se debilita apenas un poco y el verde avanza, viendo su oportunidad. Algo inexpresable sucede. La mente intenta darle sentido a través de la metáfora, pero las palabras fallan. Ahí vemos como el Green Martian coge la luna que brilla en el cielo y con ella le corta la cabeza al White Martian como si fuera una cuchilla. Y el marciano comenta: «De la nada a la nada. Partes iguales de tragedia y farsa».
mientras que en la habitación de Tyler lo vemos vivito y coleando, jugando con sus muñecos de plastilina. Y vemos cómo el marciano verde pisa y aplasta al blanco hasta reducirlo a polvo. También por ahí parece que hay un cameo de un muñeco de Batman. John y Brigitte entran corriendo y se alegran de verlo bien. Y las buenas noticias no paran. Brigitte es quien trae la siguiente. Miren, el sol está saliendo. Lo logramos. Sobrevivimos a la noche. Pensé que nunca acabaría. Y mientras vemos a los tres, John, Brigitte y Tyler, observando el amanecer desde la ventana, John tiene algo que decir. Brigitte, yo quiero contártelo todo. Quiero que seamos compañeros, sin más secretos. Lo juro. Pero antes de terminar, vemos un mensaje que dice: mensaje para mis compañeros marcianos. Para activar tu visión marciana, por favor toma la página 19 del cómic que tienes en tus manos y sosténla a la luz. Algo que se nos pidió hacer en el primer número de la serie. Pero como este es un video y no se puede hacer eso, los ayudaré. La página 19, si se ve de forma normal, muestra el rostro de Tyler, además de su cabello, su cuerpo y la ropa que lleva puesta, todo de color blanco sobre un fondo amarillo brillante. Pero si se ve expuesta de manera directa a la luz del sol, el rostro del White Martian aparece superpuesto sobre el rostro de Tyler, con sus ojos alargados y su sonrisa de oreja a oreja, quien nos dice: quiero que sepan quién soy en realidad. Esto se ve más claramente si se ve la imagen desde atrás, ya que los colores rojo y negro contrastan mejor con el blanco del centro, haciendo que el rostro original de Tyler se pierda. Y me pregunto, ¿siempre fue Tyler el White Martian? ¿O algo tuvo que ver esa galleta Chocos que se comió? Porque primero lo vimos tieso en el piso, y luego jugando como si nada hubiera pasado. Y se nos cuenta que esta historia continuará en el siguiente arco. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.